Base de datos en Visual C# para sistemas multiproyectos. Bueno, la base de datos que vamos a ver ahorita es la base de datos básica, no para manejo de datos y variables generales, es para manejo de logueo del sistema, o sea, nombres de usuario, contraseñas, roles y datos principales del usuario. Pero para eso necesitamos conocer la teoría básica de lo que es una base de datos, y es a lo que vamos a dedicar este video. Posterior a este video, en el siguiente video, vamos a ver lo que es la estructura y creación de bases de datos en el propio Visual C# para esta estructura de logueo. A partir de ahí, con esta estructura que veamos, van a poder crear cualquier base de datos para guardar cualquier almacén de información, sea para videojuegos, sea para control de procesos, etcétera. No importa, van a poderse crear esas bases de datos porque son exactamente las mismas estructuras las que estaríamos trabajando de la misma manera, vamos a decir. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Base de datos en Visual C# para sistemas multiproyectos. ¿Qué es un dato y qué es información? Muchos dicen, ay, pues muy fácil, un dato pues es un dato. No. ¿Qué es un dato? Un dato puede ser un dato sencillo, puede ser un dato complejo, puede ser que una información de un proceso anterior en el nuevo proceso sea un dato, ¿sí? Aunque ahora para otro proceso anterior esto que estoy tomando como dato era ya información procesada, etcétera. Pongamos atención a esto. Dato es el conjunto de caracteres con algún significado. Pueden ser numéricos, alfanuméricos, ¿sí? Alfabéticos, y también tenemos que diferenciarlo de lo que es la información para el proceso que estamos trabajando. No es lo mismo un dato o una información para procesos anteriores que para el proceso actual. En procesos anteriores, un dato es una información no procesada. Es un dato. Pero cuando ese dato se procesa, se transforma de nuevo en información. Pero si esa información es de donde yo voy a partir para aplicar nuevos procesos, entonces se transforma en dato. Y ese dato, si yo le aplico un proceso de transformación, se convierte en información. Eso es lo complejo entre dato e información. De tal manera que información entonces es un conjunto ordenado de datos, los cuales son manejados según las necesidades del usuario, para que un conjunto de datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a información. Para esto, primero se debe de guardar lógicamente en archivos, y estos archivos que guardan eso normalmente son bases de datos. ¿Se puede guardar en archivos de tipo texto? Sí, pero el orden y la eficiencia de utilización es muy baja, y entonces por eso se prefiere trabajar en bases de datos. Modelos de datos. Para introducirnos en este tema, empezaremos definiendo qué es un modelo. Modelo es una representación de la realidad que contiene las características generales de algo que se va a realizar. En bases de datos o en la base de datos, esta representación la elaboramos de forma gráfica. ¿Qué es entonces un modelo de datos?
es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen entre ellos, la semántica, o sea, el significado asociado a los datos y las restricciones de consistencia. O sea, aquello que permite que algo sea válido, es consistente. Los modelos de los datos se dividen en 3 grupos fundamentales: modelos lógicos basados en objetos, modelos lógicos basados en registros y modelos físicos basados en datos. ¿Ok? Archivos computacionales. Los archivos computacionales se organizan de alguna manera para guardar información. ¿Sí? En una base de datos donde guardamos información, normalmente podemos hablar de campos, ¿sí? Podemos hablar de registros y de archivos. Vamos a tratar de explicar cada uno de ellos. Campo es la unidad más pequeña en la cual uno puede referirse en un programa. O sea, yo puedo hablar de un campo. Por ejemplo, el campo de la edad en el registro del usuario, el campo de la edad en el registro del trabajador, el campo de la edad en el registro del estudiante. Desde el punto de vista del programador, representa una característica de un individuo u objeto. Por ejemplo, el campo del color de un vehículo es un objeto, pero tiene un color asociado específico. Luego, el registro. ¿Qué es el registro? Es la colección de campos de iguales o de diferentes tipos. Entonces, si yo agarro un conjunto de campos, puedo formar un registro. Por ejemplo, un campo es una línea en una columna específica y es el dato que está guardado ahí. Ahí está el campo, que es la columna, con el registro, que es la fila. ¿Sí? Eso es el registro. Ahora, ¿qué es el archivo? Es la colección de registros almacenados siguiendo una estructura homogénea, un orden. Por ejemplo, si yo agarro la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila, y cada una de esas filas tiene 10 columnas, por decir algo, entonces estoy hablando de 10 registros que voy a guardar en un archivo que es como si fuera una caja donde los voy ordenando y guardando para cuando yo los quiera consultar, los pueda consultar fácilmente. Para eso se crea esta estructura. ¿Qué es entonces una base de datos? Una base de datos es una colección de archivos interrelacionados. Esto es, entonces una base de datos no es un solo archivo, no. Una base de datos es un conjunto de archivos. Archivos que me dan datos, archivos que me dan formas o estructuras de cómo están acomodados esos datos, archivos que me relacionan una información con otra. Entonces, es un conjunto de archivos, una base de datos. No es un solo, ¿cómo se llama? No es un solo archivo. Ahora, ese conjunto de archivos interrelacionados se crean y se administran por una estructura de software que se conoce como DBMS. ¿Esto qué es DBMS? Es, ¿cómo se llama? Database Management System, sistema manejador de bases de datos. ¿Ok? El contenido de una base de datos engloba a la información concerniente, almacenada en archivos, de una organización de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios. Una finalidad de la base de datos es eliminar la redundancia o al menos minimizarla.
significa esto de redundancia? Que no esté repite y repite información. Por ejemplo, si yo tengo el nombre de usuario en el archivo A, pues ya no lo necesito en el archivo B, ni en el C, ya no. Simplemente lo que hago es que lo jalo del archivo A cuando lo ocupe para utilizarlo con los datos del archivo B. Entonces no tengo que redundar en hacer varias estructuras, ¿ok? Los 5 componentes principales de un sistema de base de datos son 5 componentes, ojo: el hardware, el software, el DBMS, que es el manejador de bases de datos, los datos o información, y el humanware. Entonces, de lo que conocemos de un sistema de cómputo son hardware, software y humanware. Y entonces los otros 2 componentes que tienen que ver con lo que es la base de datos es el DBMS, que es el sistema manejador de bases de datos, en inglés Database Management System, y los datos o la información. Son los 5 componentes que tienen que ver con el sistema manejador de la base de datos. Con lo que es la base de datos, perdón. El sistema manejador de la base de datos, o DBMS, que les estaba comentando, es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de una tarea específica. El objetivo primordial de un sistema manejador de bases de datos es proporcionar un control que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular información de esa base de datos. O sea, sin un DBMS no serviría de nada que tenga yo archivos, porque sería muy complicado estar extrayendo, estar guardando, estar cambiando la información de ese archivo. Todas las peticiones de acceso a la base de datos se manejan de manera centralizada por medio del DBMS. No puedo entrar de ningún otro modo a la base de datos si no es a través del DBMS. Por lo que este paquete funciona como interfaz entre los usuarios y la base de datos. Y de una vez aclaro aquí: cuando nosotros trabajamos con una base de datos, cualquiera que sea, nunca trabajamos con los archivos directamente. Trabajamos con una vista creada de los archivos y que se va a modificar hasta que se compromete una consulta. Si yo hago una consulta para ver si está un usuario, y quiero modificar el nombre de usuario, la contraseña, el rol, etcétera, lo que tenga guardado ahí, si yo hago algo de esto, no voy a modificarlo directamente en el archivo, lo modifico en una vista que se crea. Y cuando ya digo, sí es correcto todo esto, y que mando comprometer esa rutina, esa consulta, entonces es cuando se afecta el archivo, pero no directamente, sino a través del DBMS. Eso es importantísimo, porque mucha gente dice, es que está trabajando directamente con la base de datos. Jamás puedes trabajar directamente con la base de datos. Puedes trabajar a través del DBMS con algunas consultas, pero no puedes entrar al archivo directamente. Si no, no tendría seguridad la base de datos, ¿sí? Por eso tiene que ser a través del DBMS. Luego, el lenguaje de definición de datos, que se conoce como DDL, es un esquema de la base de datos, es la estructura por la que está formada la base de datos. Se especifica por medio de un conjunto de definiciones que se expresa mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos, o DDL.
lenguaje que vamos a tener que utilizar para crear la tabla de usuarios para nuestra base de datos en el siguiente video. Entonces, por eso es importante que entendamos este tipo de conceptos. Ahora, el administrador de la base de datos o DBA es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control y manejo del sistema de base de datos. Generalmente tienen experiencia en DBMS, o sea, en manejadores de bases de datos. Diseño de bases de datos, sistemas operativos, comunicación de datos, hardware y programación. Por eso, cuando queremos trabajar una base de datos, debemos de tener ciertos conocimientos teóricos de cómo es que funcionan todas estas estructuras. El objetivo principal de los sistemas manejadores de bases de datos. Los sistemas manejadores de bases de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de información. La manipulación de los datos involucra tanto la definición de estructuras para el almacenamiento de la información como la provisión de mecanismos para la manipulación de la información. Hago la siguiente aclaración aquí. El hecho de que yo sea el administrador de la base de datos involucra una responsabilidad hacia mí, y esto se los digo para que si ustedes llegan a estar a cargo de un sistema de información para el control de procesos en una planta productiva, no pueden estar otorgando permisos para que alguien entre a sus bases de datos, porque estarían cayendo en una responsabilidad legal directa. Tienen que tener cuidado porque ustedes, como administradores de bases de datos, son responsables de cuidar esos accesos a esa información. Esto les debe de quedar muy claro. Además, un sistema manejador de bases de datos debe de tener implementados mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de la información a pesar de las caídas del sistema o intentos de acceso no autorizados. Un objetivo principal de un sistema manejador de bases de datos es proporcionar a los usuarios finales una visión abstracta de los datos. Esto se logra escondiendo ciertos detalles de cómo se almacena y mantienen los datos. Y es por esto que para cuando hagamos el manejo de la base de datos y en particular de la contraseña, vamos a aplicar un algoritmo de encriptación llamado hash, que es el que va a ocultar la contraseña, de tal manera que aunque cualquiera pueda ver el contenido de la base de datos, no va a poder tener acceso al sistema porque no va a tener el algoritmo de encriptación para lograr corregir o cambiar un nombre de usuario y una contraseña. El nombre de usuario sí lo puede cambiar, pero la contraseña no le permitiría al sistema hacer ese acceso. Objetivos de los sistemas de bases de datos. Los objetivos principales de un sistema de bases de datos es disminuir los siguientes aspectos. Primero, la redundancia, que ya lo explicamos, e inconsistencia de datos. La redundancia ya dijimos que es para no tener que estar repitiendo la misma información en varios archivos o en varios registros, o sea, en un momento dado. Pero la inconsistencia de datos es cuando, por ejemplo, si tenemos dos tablas y en una tabla tengo el nombre de usuario como Gerardo y luego en otra tabla tengo el nombre de usuario como Andrés, esa es una inconsistencia de datos. Tenemos que tener mucho cuidado con que haya la misma información en todo el sistema, porque si no el sistema no sabría a quién hacerle caso. La dificultad, también debemos reducir la dificultad para tener acceso a los datos. Por eso se tiene que manejar, por eso se tiene que trabajar a través de un manejador de bases de datos que genere eficiencia en el acceso a los mismos. El aislamiento de los datos, ¿sí? Tenemos que cuidar que podamos aislar los datos para que no pueda caer en manos porque hay veces que tenemos información sensible, información que puede ser relevante y que si no la cuidamos
puede caer en manos de terceras personas. Un ejemplo, si tenemos, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola tiene guardado bajo 7 llaves o más su fórmula para crear el refresco Coca-Cola. Cuánto debe de llevar de jarabe, cuánto de saborizante, cuánto de la gasificación específica, el tiempo de reposo, etcétera. Todo ese proceso está guardado para que no cualquiera pueda reproducir el refresco igual que el de Coca-Cola. Anomalías del acceso concurrente. ¿Qué es eso de anomalías del acceso concurrente? Que entro y le digo a la base de datos que ahorita soy, no sé, Pedro, y para mañana le digo que soy José, y para pasado mañana le digo que soy Andrés, y entonces y entro con nombre de usuario y contraseña específico, y entonces la máquina dice por fin quién eres. Eres Gerardo, eres Pedro, eres Andrés, eres José, etc. Y entonces la máquina no sabe realmente quién está. Esa es una anomalía de acceso concurrente. Luego, problemas de seguridad, ¿sí? Que tengamos mal compactada, vamos a decir, encriptada la contraseña, y que entonces cualquiera la vea y diga, está corrida las letras, hace el corrimiento hacia atrás como ingeniería inversa, y entonces resulta que ya tiene acceso al sistema. No, eso es un problema de seguridad. Problemas de integridad, que todo lo que esté escrito en la base de datos sea correcto. Bueno, redundancia e inconsistencia de datos. Puesto que los archivos que mantienen almacenada la información son creados por diferentes tipos de programas de aplicación, existe la posibilidad de que si no se controla detalladamente el almacenamiento, se pueda originar un duplicado de información, es decir, que la misma información sea más de una vez en el dispositivo de almacenamiento. Ya había explicado lo que era la redundancia. Ahora, esto aumenta los costos de almacenamiento y acceso a los datos, además de que puede originar la inconsistencia, porque si tengo almacenada la misma información en dos lugares y en una sí se actualiza y en otra no, entonces ya no es la misma información que tengo con un mismo nombre en A y en B, y entonces hay una inconsistencia y no vamos a saber cuál es la real. Es decir, diversas copias de un mismo dato no concuerdan entre sí. Por ejemplo, que se actualiza la dirección de un cliente en un archivo y que en otro archivo permanece la anterior, y tú tienes que mandarle un envío, un pedido, y no sabes a cuál de las direcciones tienes que mandar. La dificultad para tener acceso a los datos. Un sistema manejador de bases de datos debe contemplar un entorno de datos que le facilite al usuario el manejo de los mismos. Supóngase un banco y que uno de los gerentes necesita averiguar los nombres de todos los clientes que viven dentro del código postal 78733 de la ciudad. Ok, el gerente tiene al departamento de procesamiento de datos que genera la lista correspondiente. Vamos a suponer, hablando de mecatrónica, imagínense que necesitamos saber cuántos clientes son los que reciben el producto A y en qué proporción, para poder hacer la programación de la producción de estos productos. Y resulta que no tengo forma de tener acceso a esa información. Necesito esa información para poder proyectar mi producción. Si yo no tengo ese proyecto de producción, no puedo echar a andar el proceso, porque no voy a saber si tengo que producir el producto A o el B o el C y en qué proporciones.
Puesto que esta situación no fue prevista en el diseño del sistema, entonces no existe ninguna aplicación de consulta que permita este tipo de solicitud. Esto ocasiona una diferencia, una dificultad, vamos a decir, para tener acceso a los datos del sistema. El aislamiento de datos, puesto que los datos están repartidos en varios archivos y esto no puede tener diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas para aplicaciones para obtener los datos apropiados. Esto hay que tener cuidado de cómo definimos la estructura, porque nos puede provocar un problema de acceso a la información. Las anomalías del acceso concurrente, que ya también lo había explicado, para mejorar el funcionamiento global del sistema y obtener un tiempo de respuesta más rápido, muchos sistemas permiten que múltiples usuarios actualicen los datos simultáneamente. Pero hay que tener cuidado porque a lo mejor el usuario A lo actualiza hacia Z y el usuario B lo actualiza hacia W y entonces ya no concuerdan y son anomalías de acceso concurrente. En un entorno así, la interacción de actualización concurrentes puede dar por resultado datos inconsistentes que no sean los mismos. Para prevenir esta posibilidad, debe mantenerse alguna forma de supervisión en el sistema, de tal manera que si yo hago un cambio en A, se tenga que reflejar en B sin problema. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. El problema de seguridad. La información de toda empresa es importante, aunque unos datos lo son más que otros. Por tal motivo se debe considerar el control de acceso a los mismos. No todos los usuarios pueden visualizar alguna información. Por tal motivo, para que un sistema de base de datos sea confiable, debe mantener un grado de seguridad que garantice la autenticación y protección de los datos. En un banco, por ejemplo, el personal de nóminas solo necesita ver la parte de la base de datos que tiene información acerca de los distintos empleados del banco y no a otro tipo de información. Hablando de control de procesos, si yo tengo un sistema que me permita tener el control de la producción de un cierto proceso, pero además tengo también en el sistema programado lo que son los mantenimientos preventivos de todas las estructuras de la planta, pues el personal de mantenimiento no tiene por qué tener acceso a las programaciones de producción. Tiene que saber qué porcentaje del tiempo de producción tiene que estar disponible la maquinaria para que el encargado de producción pueda tomar las decisiones y saber cómo debe de lograr la programación correspondiente. El problema de integridad. Los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertos tipos de instrucciones de consistencia. Estas restricciones se hacen cumplir en el sistema añadiendo códigos apropiados en los diversos programas de aplicación, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado para que todo lo que nosotros hagamos en el sistema sea un reflejo de la información o de los datos correctos. La abstracción de la información. Una base de datos es una esencia, una colección de archivos relacionados entre sí de la cual los usuarios pueden extraer información sin considerar las fronteras de los archivos. Un objetivo importante de un sistema de bases de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos, es decir, el sistema esconde ciertos detalles de cómo se almacenan y mantienen los datos.
Aquí tenemos que tener cuidado con esto y entender que si yo lo que quiero es guardar información que puede ir creciendo con el tiempo, entonces no voy a usar fácilmente un archivo, mejor me voy a una base de datos, porque la base de datos me permite ir guardando nuevos registros cada vez que quiero meter más información nueva. Sin embargo, para que el sistema sea manejable, los datos se deben extraer eficientemente. Existen diferentes niveles de abstracción para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema interno, conceptual y externo, específicamente el del almacenamiento físico, el del usuario y el del programador. La abstracción de la información a nivel físico es la representación del nivel más bajo de la abstracción. En este se describe en detalle la forma en cómo se almacenan los datos en los dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, mediante señales o índices para el acceso aleatorio a los datos. Por otro lado, esa abstracción de la información a nivel conceptual, el siguiente nivel, que es el más alto de la abstracción, describe qué datos son almacenados realmente en la base de datos y la relación que existen entre los mismos. Describe la base de datos completa en términos de su estructura, de diseño. El nivel conceptual de abstracción lo usan los administradores de la base de datos, quienes deben decidir qué información se va a guardar en la base de datos. Y ojo, a qué áreas del sistema va a tener acceso un usuario. Consta de la siguiente definición de los datos y las relaciones entre los datos. Aquí es donde tenemos que definir para nuestro proyecto lo que es el rol. A quién le vamos a dar el acceso, a qué áreas sí y a qué áreas no. El nivel físico, con respecto a la definición de los datos, se describen el tipo de datos y la longitud del campo, todos los elementos direccionables en la base de datos. Los elementos por definir incluyen artículos elementales, atributos, totales de datos y registros conceptuales, entidades. Ojo, una entidad puede ser incluso una tabla completa en una base de datos, dependiendo del modelo de la base que estemos utilizando. Nivel físico con respecto a las relaciones entre datos. Se definen las relaciones entre datos para realizar tipos de registros, relaciones para el procesamiento de archivos múltiples. En el nivel conceptual, la base de datos aparece como una colección de registros lógicos sin descriptores de almacenamiento. En realidad, los archivos conceptuales no existen físicamente. Las transformaciones de los registros conceptuales a registros físicos para el almacenamiento se lleva a cabo por el sistema y es transparente para el usuario. O sea, metemos la información es transformada y es guardada con ciertas características, pero nosotros no vemos esas características ni esas operaciones que se hacen. Son transparentes para nosotros. Solo sabemos que está guardada la información y que cuando nosotros la queremos ver, la consultamos y entonces la vamos a ver como si la acabáramos de capturar, cuando en realidad sufrió un montón de modificaciones. Aquí está lo que les comentaba hace rato. El nivel de visión. Nivel más alto de la abstracción es lo que el usuario final puede visualizar del sistema terminado. Describe solo una parte de la base de datos al usuario acreditado para verla. El sistema puede proporcionar muchas versiones para la misma base de datos. La interrelación entre los datos, entre estos tres niveles,
Los niveles que vamos a explicar ahorita en el diagrama, que son niveles de abstracción, se ilustra en esta figura. Primero, el nivel físico es cómo se almacena el dato en el archivo de la base de datos. El nivel conceptual es cómo se interpreta este archivo, este dato más bien físico, y cómo se muestra a los diferentes usuarios. Cada vista puede ser para un usuario distinto, y es lo que nosotros vemos en el sistema. Nosotros vamos a ver la vista para la cual tenemos derecho. Hace rato, en el desarrollo del sistema que les mostré con dos usuarios, vimos que un usuario podía ver todos los botones activos en la pantalla, mientras que el otro solo podía ver una parte de esos botones activos. ¿Por qué? Porque la vista para un usuario es diferente que para otro, y en este caso dependía directamente del rol. Y me pueden decir, pero esa no es una base de datos, pero funciona igual, ¿sí? Tiene la misma estructura de la base en cuanto a lógica. Los modelos lógicos basados en objetos se usan para describir datos en los niveles conceptuales y de visión, es decir, con este modelo representamos los datos de tal forma como nosotros los captamos en el mundo real. Tiene una capacidad de estructuración bastante flexible y permite especificar restricciones de datos explícitamente. Existen diferentes modelos de este tipo, pero el más utilizado por su sencillez y eficiencia es el modelo entidad-relación. Ese es para el manejo de bases de datos. Sin embargo, cuando hablamos de objetos, en un objeto no solamente puede ir la información, sino los procesos que modifican esa información y la transforman en otra información, ¿sí? O puede recibir información que nosotros le llamamos dato, y que al momento de meterlo a ese objeto se aplica un proceso para transformarlo en otro tipo de dato o en otro tipo de información. El modelo entidad-relación de las bases de datos, denominado por sus siglas como ER, este modelo representa a la realidad a través de entidades, esto es tablas. Precisamente el modelo que vamos a estar trabajando nosotros en el sistema es un modelo objeto relacional. O sea, los objetos son las tablas y las relaciones son cómo se relaciona un objeto con otro, que son objetos que existen y que se distinguen de otros por sus características. Por ejemplo, un alumno se distingue de otro por sus características particulares, como lo es el nombre, el número de control asignado al entrar a la institución educativa, asimismo un empleado, también una materia, etc. Entonces, el modelo entidad-relación, las entidades pueden ser de dos tipos: tangibles, que son todos aquellos objetos físicos que podemos ver, tocar o sentir. Intangibles, todos aquellos eventos u objetos conceptuales que no podemos ver aún sabiendo que existen. Por ejemplo, la entidad materia, sabemos que existe, sin embargo, no la podemos visualizar o tocar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la asignatura a la que pertenece un estudiante, pues sabemos que está asociado el estudiante a esa asignatura, pero esa asignatura no la puedo tocar, es una definición lógica que tiene que ver con el estudiante. Lo mismo con un proceso. Por ejemplo, el nivel de consumo de energía eléctrica. Puedo medir un nivel de consumo de energía eléctrica con respecto a un proceso específico. Pero si yo digo, oye, es que el 40% del consumo de energía eléctrica se destina al proceso A o al subproceso A,
para la producción cuando la producción se encuentra en un 50% o en un 60%. Entonces ya se vuelve una situación que ya no se puede medir directamente, porque estamos hablando de que depende de factores que son programados lógicamente, pero que no existen físicamente en el campo de la producción. Ese es el problema. El modelo entidad-relación, las características de las entidades en la base de datos se llaman atributos. Por ejemplo, el nombre, dirección, teléfono, grado, grupo, etc. son atributos de la entidad alumno, clave, número de seguro social, departamento, etc. Son atributos también de la entidad, bueno, en este caso de la entidad empleado. A su vez, una entidad se puede asociar o relacionar con más entidades a través de relaciones. Y por ejemplo, en este caso que se están presentando dos entidades, una de alumnos y otra de trabajadores, ¿sí? Podemos estar relacionando que a lo mejor un alumno también es un trabajador y que está asociado a través ya sea del nombre, ya sea del número del seguro social, etcétera. Entonces son formas de relacionar esa información. Los modelos entidad-relación, entonces, consideremos una empresa que requiere controlar a los vendedores y a las ventas que ellos realizan. De estos problemas determinamos que los objetos o entidades principales a estudiar son el empleado, vendedor, y el artículo, que es el producto en venta. Los dos tienen que ver con la producción y con qué está programado para surtir esos pedidos. Y las características que los identifican podemos ver que son: para lo que es el empleado, pues el nombre, el puesto, el salario, el RFC. Y para el artículo, la descripción, el costo y la clave. Esto lo estoy analizando porque necesitamos ver qué atributos necesito identificar en la base de datos para guardar la información, dependiendo de para qué voy a utilizar la base de datos. La relación entre ambas entidades la podemos establecer como venta. O sea, la venta tiene que ver con el nombre del vendedor y tiene que ver con la descripción del artículo, por ejemplo. Y obviamente tendrá que ver con el puesto, el salario, el RFC, para darle sus ingresos por las ventas. Y tiene que ver con el costo y la clave del artículo para poder identificar y saber cuánto ingresó para la institución, las ganancias y demás. Muy bien. Ahora, ahora nos falta describir cómo se representan estos modelos gráficamente, y esto es más que nada como para que tengamos la información necesaria para el desarrollo de cualquier proyecto. Eso es, el símbolo rectángulo es una entidad, es una tabla, el rombo corresponde a una relación, el elipse corresponde a un atributo, y las líneas corresponden a las ligas entre estas entidades. Así podemos tener este tipo de representaciones. Así, en nuestro ejemplo anterior, quedaría representada de la siguiente manera, teniendo el empleado con su nombre, puesto, salario, RFC, la venta, el artículo con su clave, descripción y costo. Y aquí estaría relacionado a través de la venta. Existen más aspectos a considerar con respecto a los modelos en relación. Estos serán considerados temas de entidad si es que queremos seguir. Bueno, los modelos lógicos basados en registros se utilizan para describir datos en los niveles conceptuales y físicos. Estos modelos utilizan registros e instancias para representar la realidad, así como las relaciones que existen entre estos registros, ligas o apuntadores. A diferencia de los modelos
de datos basados en objetos se usan para especificar la estructura lógica global de la base de datos y para proporcionar una descripción a nivel más alto de la implementación. Los tres modelos de datos más ampliamente aceptados son el modelo relacional, el modelo de red y el modelo jerárquico. Por ejemplo, rápidamente, el modelo relacional, en este modelo se representan los datos y las relaciones entre estos a través de una colección de tablas en las cuales los renglones tuplas equivalen a cada uno de los registros que se contendrán en la base de datos y las columnas corresponden a las características, atributos de cada registro localizados en la tupla. Considerando nuestro ejemplo, por ejemplo, del empleado, tenemos aquí una forma de registros y la forma en cómo se pueden almacenar. ¿Y por qué estamos viendo esta estructura? Bueno, porque simplemente la vamos a necesitar para poder definir las tablas en la base de datos. Esto estamos hablando ahora del modelo de red. En este modelo se representan estos datos mediante colecciones, ¿sí? Registros y sus relaciones que representan por medio de ligas o enlaces, los cuales pueden verse como punteros, que son estos, a través de un identificador y que identifica la otra parte. Bueno, los registros se organizan en un conjunto de gráficas, ¿sí? Y son los que representan precisamente la información. El modelo jerárquico es algo muy similar, pero de un solo nodo pueden desprenderse varios de estos. Muy bien, ahora los modelos físicos de datos, que son los que más nos interesan en este momento, es que se usan para describir a los datos en el nivel más alto, aunque existen muy pocos modelos de este tipo. Básicamente capturan aspectos de la implementación de los sistemas de base de datos. Existen dos clasificaciones de este tipo que son el modelo unificador y la memoria de elementos. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.